Buenos días, estimados alumnos y alumnas. Estamos dando inicio a la sesión de hoy. Quería también recordar, por si acaso, referente a las notas, ya se ha hecho el reporte a la coordinación, ya que como también hubo división de grupos en mi aula, al parecer eso ha ocasionado algún conflicto, ¿no? Como ustedes saben, las notas estaban listas desde el mismo día que se tomó la evaluación, ¿no? Así que eso ya debería pues haber estado registrado, ¿no? Ya son 3 veces que he hecho el ingreso y no se ha actualizado, ¿no? Entonces, ayer justo también porque obviamente eso es para también mis demás grupos, se ha hecho el reporte a la coordinación formal, ¿no? Para que esto lo puedan regularizar, se pueda regularizar a través de ellos, ¿de acuerdo? Repito, ¿no? La evaluación que se tomó estaba lista para que sea, como ustedes mismos vieron, ¿no? La evaluación se autocalificó el mismo día que se evaluó, ¿sí? Muy bien, entonces aclarado este punto, comenzamos con la sesión de hoy, ¿sí? Buenos días, chicos, buenos días. Entonces, ¿qué tal Isaac? ¿Qué tal Luz? Valeria, Camila. Entonces, lo que quería era organizarnos, ¿no? Para que sepan cómo vamos a trabajar hoy, esta sesión y la próxima. Hoy día vamos a tocar, ¿no? Siempre temas, ¿qué tal, Carlos? Vamos a tocar temas, vamos a complementar, vamos a cerrar todos los temas eh, introductorios que nos lleven a lo que es el taller de la próxima sesión. Es decir, la próxima sesión solo va a ser un taller práctico. Entonces, más bien hoy día, como ustedes saben que la sesión es de 1 hora y media, entonces hoy día más bien avanzamos todo lo correspondiente a la parte conceptual y más bien vemos también al final de la clase de hoy el resultado, ¿no? Vamos a explorar un resultado muy parecido a lo que vamos a lograr la próxima sesión, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que vamos a hacer un taller, algo práctico, yo siempre anuncio una semana antes, ¿no? Para que en todo caso sepan lo que vamos a trabajar. Entonces, repito, la próxima clase vamos a hacer un taller en Excel. Yo les voy a compartir un dataset, ¿no? Una base de datos. Y la próxima sesión sí sería mejor que de repente ahora están siguiendo la clase en celular, no hay problema. Igual, si la otra clase también tienen que verlo en celular, saben que la clase queda grabada y podrían en todo caso hacerlo luego. Pero sí es importante saber hacer, ¿no? Saber hacerlo uno mismo, saber diseñar, ¿no? El taller que vamos a desarrollar la próxima sesión. Listo. Entonces ahora iniciamos con nuestra PPT. Siempre dentro de lo que es el indicador del logro, gestionar información en base de datos para extraer información relevante para... ¿Dónde se almacena tanta información? ¿No? Ahí observamos una imagen interesante, ¿no? Que ¿no? Tiene mucha relación, ¿no? O lo que asemeja es a una bodega de datos, ¿no? Una gran bodega de datos o un data center también, ¿no? Entonces vemos esta imagen que hace referencia a grandes volúmenes de datos almacenados físicamente, ¿no? ¿Qué más podemos observar? Observamos esta diapositiva y acá observamos diversos dispositivos que tienen que ver con los datos, ¿no? Con la información, con el manejo de los datos, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos visualizar aquí, no? Por ejemplo, en el primer cuadrante, vemos diferentes tipos de software, ¿correcto? Algunos clásicos que ya están en el mercado buen tiempo, que son licenciados, ¿no? Software licenciados como Oracle, ¿no? Que es un gigante, un referente en lo que es gestión de datos. También lo que es Sybase, el Microsoft SQL Server, ¿no? Firebird, Interbase, y por otro lado tenemos también el software, todos esos son gestores de base de datos y algunos son, bueno, después podemos tocarlos porque también más adelante está en una diapositiva sola. Luego acá a la derecha tenemos lo que es este icono, ¿no? Este cilindro es lo que es la representación. Ya sabemos que cada vez que vemos esto tenemos que pensar en base de datos, ¿no?
Y los dispositivos de abajo, bastante conocidos, ¿no? Son dispositivos de hardware, ¿no? Porque todos esos son dispositivos físicos de almacenamiento, ¿no? Vemos una memoria USB o pendrive, un disco duro externo, disco duro magnético, una unidad óptica, ¿no? CD, DVD, y tarjetas extraíbles, ¿no? Y por otro lado, vemos un servidor, ¿no? De una marca conocida, IBM, que también tiene que ver con la gestión de base de datos, ¿no? Muy bien. Entonces, luego observamos como parte del contenido temático lo que es la base de datos y la administración de la información. Base de datos y administración de la información. ¿Cómo visualiza la información el usuario final? ¿Cómo visualiza la información el usuario final? Es la pregunta que se nos plantea. Vamos a ver. Muy bien, ahí leo sus participaciones. Muy bien, Cristian, ¿qué tal? Carlos Alberto, base de datos, así es, ¿no? Esa es la representación. Valeria nos comenta nube, base de datos y dispositivos. Es lo que estamos observando muy bien en la diapo justo anterior, ¿no? Y así es, ¿no? Y también acá, también vale para esto, ¿no? El cómo se visualiza, ¿no? Justo ayer hubo un taller bastante interesante también de este tema, ¿no? Increíble, ¿no? Hubo un webinar que hizo una universidad de la Cayetano sobre visualización, ¿no? Y visualización como una introducción a la visualización para la investigación, ¿no? Entonces, eso es un indicador también de una tendencia que el profesional hoy en día también tiene que preocuparse por saber, ¿no? Es decir, es muy útil, es muy bueno, ayuda mucho que uno también sepa comunicar bien, ¿no? La información que tiene. Puede ser un experto en fórmulas, en cálculo, en analítica, pero otra cosa es mostrarlo para el público, ¿no? A veces uno mismo, incluso, ¿no? En su desorden hay muchas personas que se entienden, ¿no? Pero cuando esto ya tiene que salir afuera, a una publicación en internet, ¿no? En una revista o en una publicación de la empresa, ¿no? Porque también siempre hay comunicación que circula dentro de la organización. Entonces, lo que yo veo también es que la tendencia hoy en día es a darle mucha importancia al tema de la visualización, ¿no? Y también lo bueno es que dentro de lo que estamos tocando justo la próxima clase también tiene relación con este punto, ¿no? De la visualización de la información para el usuario final. ¿Qué observamos entonces en pantalla? Respondiendo a la pregunta también. A ver, chicos, los leo, no los escucho. ¿Qué observamos? Muy bien. Jack me dice estadística, Nuria me dice estadística, Valeria me dice estadística, data, correcto. Carlos Alberto, cálculos, gráficos estadísticos, extraídos de una base de datos, gráficos, me dice Isaac, cuadros estadísticos, me dice Jacqueline, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que ustedes me están nombrando es cierto, ¿no? Todos esos cuadros, esas estadísticas, se están mostrando pero de manera organizada, ¿verdad? Así es, ¿no? Esta es la representación organizada, es la representación organizada de los datos. Correcto, Camila. Es la información organizada, los datos organizados que se pueden expresar en cuadros estadísticos, en gráficos, para que también el entendimiento sea más rápido y sea más accesible esta información. Más bien las tablas, ¿no? Como una de las tablas que figura al centro, eso no es tan amigable. Sí es útil, en algún momento sí, claro, si se quiere entrar a detalle, pero lo ideal siempre es la representación gráfica, estadística, con gráficos estadísticos, ¿verdad? Entonces, es correcto. Y esto es como deben observar, como debe visualizar, perdón, los tomadores de decisión.
¿de acuerdo? Siempre recordemos la pirámide, ¿no? Y en la pirámide siempre recordamos que en la punta de la pirámide está la alta gerencia, que son los tomadores de decisión, ¿no? ¿Qué contiene la información? Entonces vamos a desmenuzar de alguna manera en la siguiente diapositiva. Vemos que la información es un conjunto de datos procesados que modifica el estado del conocimiento del sujeto o sistema que lo consume, ¿no? Vemos 3 puntos, lo que es dato, información y conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la evolución en realidad del dato, ¿no? El dato procesado ya no es dato de por sí, sino es información. ¿Por qué? Porque ya tiene una utilidad, ya es útil. El dato crudo, pues de por sí solo, no tiene ninguna utilidad, ¿no? Es un activo, sí, pero sin procesar, ¿no? Es como la materia prima, ¿no? ¿Correcto? Y la información ya está procesada, ¿no? Luego de esto, evoluciona a conocimiento, ¿no? Al wisdom, ¿no? Conocimiento, sabiduría, que nos permite ya, a partir de, es decir, esto ya es la conclusión, ¿no? O medidas que se pueden adoptar en función a la información que se ha obtenido, ¿sí? ¿Qué más, no? Hoy es el tema es base de datos, ¿no? Es una serie de datos organizados y relacionados entre sí que son gestionados por un sistema de información. Debido al desarrollo tecnológico, la mayoría de bases de datos están en formato digital, ofreciendo una diversidad de soluciones al problema de almacenamiento. Las bases de datos se organizan por campos, registros y archivos, ¿no? Rescatemos entonces dos cosas, ¿no? La primera línea, que la base de datos siguen siendo datos, pero ya están organizados y están relacionados. Y otra cosa que hay que destacar es que las bases de datos se organizan por, ¿no? ¿Cómo se organizan? ¿No? Por campos, registros y archivos. Ese es el criterio. ¿Para qué sirve una base de datos? Acá vemos algunas aplicaciones: seguimiento a clientes, pago a empleados, cuando se quiere hacer pago a proveedores, ¿no? Controlar todos estos procesos, ¿no? Procesamiento de pedidos, ¿no? Y ahí vemos que alrededor de la base de datos se encuentran diversas operaciones, ¿no? Diversas actividades, ¿de acuerdo? Entonces una base de datos también nos da orden, ¿no? Nos da orden para poder hacer un seguimiento ordenado, ¿no? Formal de del proceso, del procesamiento de los datos, de los movimientos de la organización, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos lo que es la jerarquía de datos, y acá nos habla de algunos términos, ¿no? De un término que también es bueno manejarlo, ya que ustedes saben que a nivel de negocios, hoy en día incluso, ¿no? Todo ha cambiado, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Una corriente que era en los 90 era que prácticamente antes, ¿no? El área de TI, ¿no? De tecnología, se encargaba de todo, ¿no? Prácticamente de todo lo que correspondía obviamente a lo tecnológico, ¿no? Hoy en día no es así, ¿no? Hoy en día más bien el área de negocios aporta más del 50%, ¿no? De las actividades que tiene que realizar el TI. Es más, muchas actividades del TI que las hacía antes el TI, el área o sección de sector de TI, ahora lo hace el mismo área de negocios, ¿no? Entonces vemos cómo ha ido cambiando, ¿no? Es más, hoy en día también se habla del trabajo en conjunto de manera paralela, es decir, de manera integrada, mejor dicho, es decir, que prácticamente se está estimulando cierta convivencia entre áreas o entre personal de negocios y de tecnologías. ¿Por qué? Porque el trabajo va muy de la mano, ¿no? Va muy de la mano. Es más, hoy en día más bien el área de TI es como un acompañamiento del área de negocios, ¿no? Entonces, área de negocios ha desarrollado una mayor capacidad, ¿no? Las mismas herramientas también han contribuido a esto, ¿no? Por eso es que es importante los profesionales de negocios también tengan el conocimiento para el manejo de algunas herramientas, ¿no? Entonces, acá podemos observar entidad. ¿Qué es la entidad? Es una persona, lugar o cosa o evento sobre la cual se almacena y conserva información, ¿no? Y vemos que la entidad tiene estos atributos, ¿no? Código del estudiante, ID de estudiante, curso, un ejemplo, ¿no? Fecha, calificación. Luego acá dentro de la jerarquía de datos vemos desde el más pequeño, desde la unidad mínima, hasta lo máximo, ¿no? ¿Cuál es la unidad mínima? Es el bit. Entonces podemos revisar un poco las diferentes unidades que se encuentran aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, observamos el bit, ¿no?
luego viene el byte, ¿no? Que corresponde a una letra, el campo. Luego viene lo que es el registro, ¿no? El registro ya contiene información, ¿no? Están los datos, perdón, de la que puede corresponder a un estudiante, su código, curso, fecha, calificación. Luego el conjunto de registros, archivo. Luego el conjunto es base de datos, ¿no? Tenemos 3 archivos en este ejemplo: curso, personal y financiero, ¿sí? Base de datos del estudiante es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Seguimos. Esta imagen también, esta diapositiva es bastante interesante porque se nos va a hacer familiar también este curso, ¿no? Ajá, se parece al Zoom, dice Valeria. Parece, ¿no? Se parece. Entonces, esta imagen, repito, es interesante porque antes, y ahí voy también con el punto que estaba mencionando en su momento, ¿no? Antes este era un mundo muy del área de sistemas, de tecnología, de TI, ¿no? Hoy en día ya no es así, ¿no? Hoy en día a profesionales del área de negocios como son ustedes, también les corresponde saber, ¿no? Y no solo reconocer, ¿no? Sino también saber elaborar, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que se ha democratizado bastante el uso de herramientas y de posibilidades para el área de negocios, ¿no? Es la que más ha crecido, ¿no? Y por ejemplo, yendo ya, como se dice, al grano, esta imagen, así como cuando hablamos de construcción, ¿no? En el sector construcción, cuando hablamos de una edificación, ¿no? Una casa, un edificio, tiene un plano, ¿verdad? Para poder hacer la construcción previamente se diseña el plano, ¿no? Se dibuja el plano. Y el plano obviamente tiene pues todas las características de las medidas, las dimensiones, ¿no? Y los detalles indicados en el plano, ¿no? Como la ubicación, etcétera. Lo mismo cuando se desarrolla un proyecto de sistemas, ¿no? Que puede ser un sistema de información, un sistema de registro, etcétera, ¿no? O de gestión de base de datos también. Este también tiene, entre comillas, su plano, ¿no? Este plano viene a ser uno de su parte de la documentación, es el diagrama de entidad-relación, ¿no? Que está el titulado en esta diapositiva. El diagrama de entidad-relación, como lo dice su nombre, nos indica quiénes son los actores principales dentro del proyecto y qué relación tienen, ¿de acuerdo? ¿Qué relación tienen? Por eso estos diagramas, es más, cuando uno también, porque eso les puede tocar, que, que en su organización, en su trabajo, en su empresa, toque realizar toque comprar, ¿no? Toque que compren un servicio de desarrollo. Dentro del servicio de desarrollo, uno también tiene que verificar, ¿no? Porque a ustedes podría tocar tener la recepción de firmar también la recepción de una compra, ¿no? Para la oficina. Hay que verificar siempre que cuando se ha mandado a hacer un sistema, incluya la documentación. Parte de la documentación es este juego de este diagrama, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosa que si por AOV la empresa cambia o uno quiere retomar con otro equipo de desarrollo, ya tiene, entre comillas, los diagramas que vienen a ser como los planos del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Y qué más, no? ¿Qué más podemos observar aquí en esta tabla, ¿no? En este diagrama, perdón. Eh, los cuadrados que están ahí, los cuadrados, rectángulos que tienen ahí, son tablas, ¿sí? Así se le conocen, son tablas. ¿Cuántas tablas tenemos, no? 5 tablas. Entonces ya sabemos algo de este proyecto, ¿no? Vemos que también tiene tabla cliente, factura, detalle factura, proveedor, artículo. Por lo tanto, ya con eso podemos también inferir algo, ¿no? Podemos inferir que es un diagrama de entidad-relación de un modelo de negocio, ¿no? De negocio, porque está hablando de clientes, hay ventas, porque habla de facturas. También podemos ver qué tan complejo es el proyecto, ¿no? No es muy complejo, porque son ¿cuántas? Son 5 tablitas nada más, ¿no? Entonces, miren cuántas cosas se puede saber a partir de un diagrama, ¿no? Sin necesidad de haber abierto el programa, ¿no? Y uno ha abierto el sistema y simplemente observando el diagrama podemos inferir varias cosas, ¿no? ¿Qué más podemos inferir, no? Vemos que hay por ejemplo, entre cliente y factura, vemos que en cada tabla hay un campo que está en negrita, ¿no? Ese campo que está en negrita viene a ser como la clave principal, el índice, ¿no?
Ese campo es importante porque ese campo es el que representa la tabla, ¿no? Por ejemplo, ustedes en el aula tienen un delegado, una delegada, ¿no? Y esta persona les representaba ante otros salones, ante la coordinación, igualito, ¿no? Acá las tablas, para poder conversar entre ellas, para que haya una comunicación, requieren que haya una clave principal, ¿no? Y estas son las que están resaltadas en negritas. Un requisito importante para estas claves principales es que sean únicas, ¿no? Si se dan cuenta, muchas de las claves principales corresponden a códigos, ¿no? El código en realidad es único, ¿no? Ustedes también tienen un código único de alumno en Segel, ¿no? Entonces ese podría ser, por ejemplo, una clave principal, ¿no? Un índice principal. Si observamos entre cliente y factura, observamos que hay una relación, ¿no? Y hay unos símbolos, ¿no? Vemos el 1 y el infinito. ¿Y eso qué quiere decir, no? Eso también nos dice qué tipo de relación tienen esas dos tablas, ¿no? Por ejemplo, entre cliente y factura hay una relación de 1 a varios. Así se lee. ¿Cómo se lee? Si observamos a la izquierda, ¿no? En la parte superior, la lectura sería, existe, ¿no? Una relación de 1 a varios entre la tabla cliente y factura. ¿Eso qué quiere decir? Interpretándolo, que un cliente puede tener infinitas o varias es la palabra, ¿no? Varias facturas, ¿no? Claro, y es cierto, ¿no? Un cliente hace diversas compras, obviamente va a tener diversas facturas, ¿no? ¿Qué más, no? Entonces, de esa manera podemos observar la relación, ¿no? Normalmente las facturas también a veces se desdoblan en otra subtabla que es el detalle de factura. ¿Por qué? Porque el detalle de factura viene a ser una tabla que tiene campos calculados, ¿no? Claro, porque en los subtotales, ¿no? Son campos calculados, por ejemplo, y que se pueden elaborar en función a los campos que figuran ahí. ¿De acuerdo? Esta tabla que estamos viendo acá, nosotros también lo vamos a ver en este curso, ¿no? Porque uno de los talleres que están programados más adelante, no ahora, es trabajar esto en Access, ¿no? Un sistema de gestión de base de datos en Access. Entonces, para futuro, ¿sí? Quería indicar, ¿no? Que, si bien es cierto acá en Segel, por el siglo pasado también, para los que no tenían, pudimos también trabajar con la máquina virtual, pero de preferencia, ¿no? Ya que es un programa que también viene con el Office, lo estoy colocando en el chat, sería recomendable tener en casa, es bueno tener, no solo tanto por el curso, sino en general, ¿no? Como profesionales es bueno tener este programa instalado también, ¿no? De Access 2016 hacia adelante, ¿no? Puede ser uno superior, ¿correcto? Entonces, de esa manera ya no estamos tampoco dependientes de las máquinas virtuales, porque ustedes saben que la máquina virtual se puede usar solo en la hora de clase, ¿no? Fuera de la hora de clase no se puede usar, ¿de acuerdo? Muy bien, pero la próxima clase no vamos a trabajar todavía esto es para más adelante, ¿sí? ¿Qué más, no? Luego tenemos lo que son las capacidades y herramientas, ¿no? Es una base, dice almacén de datos, base de datos que almacena datos actuales e históricos de potencial interés. ¿Qué más? OLAP soporta el análisis de datos multidimensionales, ¿no? El cual permite a los usuarios ver los mismos datos en diferentes formas. Luego tenemos lo que es inteligencia de negocios, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Herramientas para consolidar, analizar y dar acceso a extensa cantidad de datos para la toma de decisiones. Y la minería de datos proporciona conocimiento acerca de los datos corporativos que no se podrían obtener con OLAP. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos entrando a gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos, SGBDB. SGBD es un programa que permite a los usuarios de negocio almacenar la información, modificar datos y acceder a los activos de conocimiento de la empresa, ¿no? Acá, ¿qué podemos observar? Podemos observar, ¿no? Una relación, ¿no? Una relación entre base de datos, sistema gestor de base de datos y los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, acá vemos algunos también de los que estábamos observando anteriormente. Y acá quería también hacer indicar un ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, observamos en la diapositiva la letra A, ¿no? Con una llave, una letra A morada, ¿no? Ese es el símbolo, el icono de Access, ¿de acuerdo? Así como el Excel es una X, ¿no? Generalmente una X verde, el símbolo de Access es una A morada
su llave, ¿no? Entonces, también quería hacer dar un detalle adicional al respecto, que uno también como profesional tiene que saber qué cosa está recomendando, ¿no? Qué cosa está recomendando. Por ejemplo, hay que saber qué preguntas les pueden hacer a ustedes, ¿no? Ya que ustedes también están en el área de negocios y se trabaja siempre con tecnología, ¿no? Les podrían preguntar, ¿sabes qué? Yo tengo una pyme, ¿no? Una empresa pequeña, ¿no? Un emprendimiento, ¿no? Pero sí manejo información, ¿no? ¿Qué programa me recomendarías para gestionar mi base de datos, ¿no? Porque saben que programas hay muchos, ¿no? Es más, muchas personas llevan su control, su registro en Excel. Y es válido, ¿no? Porque si les alcanza, está bien, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que ponernos también en esas situaciones y sobre todo estar actualizados con el conocimiento, ¿no? Porque a veces tú le puedes responder a alguien, pero va a querer saber más, es decir por qué, ¿no? Entonces hay que también saber argumentar nuestra respuesta. A eso apuntaba, ¿no? Entonces vamos a mostrarlo, en todo caso si no nos acordamos. Yo pregunto, ¿no? Siempre para poder entender el por qué, ¿no? Una pregunta que también podría, ¿no?, venir en una entrevista laboral o también una pregunta también de evaluación, ¿no?, rápida, es indicar, ¿no?, o seleccionar, ¿no?, qué capacidad tiene, ¿no?, qué capacidad de registro aproximado tiene una hoja de cálculo en Excel, ¿no? A ver, ¿quién me puede responder, por favor? Puede hacerlo en el chat o si quiere con el micro. Repito la pregunta, ¿no? ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué capacidad de registro aproximado, ¿no?, si no puede ser aproximado, tiene una hoja de cálculo en Excel? A partir de ahí es que podríamos responder la otra pregunta que habíamos hecho, ¿no? Ahí lo he puesto en el chat. A ver. No me lo tengo que saber de memoria, pero no, en realidad sí es bueno, no, sí debemos saberlo de memoria, es decir, porque esto nos compete a nosotros, ¿no? O sea, sí tenemos que saberlo. Entonces, si no lo sabemos, lo podemos verificar, ¿no? Si tienen el Excel ahí, pueden verificar, o si no, también pueden googlear, ¿sí? A ver. A ver, estoy esperando la respuesta. ¿Quién me puede indicar? A ver, Carlos, Yagrin me están respondiendo. En todo caso, sí, lo queremos, por eso un poco traté de precisar la pregunta, ¿no? No tanto cuanto al almacenamiento como archivo, sino como registros, ¿no? Ustedes saben que un registro viene a ser una fila, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan por registro, es como hablar por filas, ¿correcto? Ese está bien como capacidad, Valeria, Jacqueline, pero si hablamos por eso ahí también les aclaré un poco más, ¿no? Es decir, qué capacidad de, ustedes saben, en una base de datos hay campos y registros, ¿no? Campos son las columnas, registros son las filas. Entonces, si nos preguntan cuántas filas tiene una hoja, ¿no? Creo que no puse una hoja. Sí puse una hoja, a ver. Sí puse una hoja, ¿no? Una hoja de cálculo, porque ustedes saben que el libro, un archivo en Excel se llama libro. Puede tener varias hojas. Yo solo he preguntado por una hoja. Ajá, ahí está. Muy bien, Isaac, muy bien, Carlos. Entonces, correcto. Entonces está bien, Valeria y Jacqueline, pero con respecto a capacidad, con respecto a filas, estamos hablando de más de 1.000.000 de filas, ¿verdad? Muy bien. Correcto, Valeria, así es, muy bien. Entonces, y lo podemos siempre
Lo podemos siempre verificar, ¿sí? Para que quede más claro para los demás quizá. Vamos a mostrarlo. Sí, disculpen. Gracias, Jacqueline. Sí, correcto, más de un millón. Entonces verificamos, ¿no? Control Shift, flecha abajo, y ahí está, ¿no? Perdón, Control, flecha abajo, y ahí podemos ir al extremo, ¿no? Observamos la última fila, tiene más de un millón, ¿no? 1.048.576 filas, bastante, ¿no? A ver, ¿por qué entonces nos detuvimos a ver eso, no? Vamos a mostrarlo, ¿no? Mi, a ver, eso que hemos verificado es importante para tener justo base y argumento de, al responder, ¿no? Como estábamos explicando en su momento. El Excel es un programa magnífico, ¿no? Tiene muchas herramientas, funciones y es muy extenso, ¿no? Es decir, eh, saber Excel implica muchas cosas, ¿no? Y hay diferentes niveles también para el Excel, ¿no? Básico, intermedio, avanzado, etcétera, ¿no? Y tiene muchos grupos de funciones, también se sabe, ¿no? Estadísticos, de ingeniería, comerciales, etcétera, ¿no? Matemáticos también, ¿no? Entonces, eso no se discute, no es hoy por hoy una herramienta que todo profesional debe manejar. Pero si hablamos de gestión de base de datos, no es un programa de gestión de base de datos, ¿no? Por eso, ¿cuál es la definición de Excel? Hoja de cálculo. Y eso lo hace perfecto, ¿no? Como una herramienta de análisis es ideal, ¿no? Es muy práctica y directa. Pero, ¿qué estamos hablando hoy día en la clase de hoy? Sobre gestión de base de datos. Entonces, ahí sí sufre el Excel en algún punto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene límites, ¿no? Y ustedes acaban de observar el límite, ¿no? Entonces, si a ti te pregunta, ¿no? Una persona, ¿qué programa le recomiendas para su gestión? Si es una persona que mueve unidades, ¿no? Es decir, poca data, hasta el Excel les puede bastar, ¿no? Les puede ser suficiente. Pero hoy en día la data viaja o viene de diversas fuentes, ¿no? Entonces, esta se acumula y existen grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, justo para responder eso, Jacqueline, ustedes podrían repreguntar, ¿no? Repreguntar, ¿no? ¿Cuánta data, cuánta data tienen, ¿no? ¿Cuántos datos tienen, ¿no? ¿Podría llegar a trabajarse con miles o millones de registros? Sí, ¿no? Antes eso parecía difícil de creer, pero hoy en día sí se llega a millones, ¿no? Sí se puede llegar a millones, ¿no? A miles de hecho, ¿no? Pero a millones también se puede llegar, porque hablemos del tiempo, ¿no? Claro, de repente en un mes no te mueve eso, ¿no? Pero en meses, en un año,
Porque uno tiene que pensar proyectarse así, ¿no? No te puedes proyectar pues solo para el día a día, ¿no? Sino para futuro, ¿no? La data que hoy en día puede ser cientos, de ahí es miles, de ahí es millones, ¿no? Entonces hay que ver también esa proyección. Repito, ¿no? Entonces, la pregunta clave es cuántos registros o cuántos data mueves, ¿no? Hemos visto que el Excel, y esta es una de las respuestas, ¿no? Si tú manejas data de más de 1 millón, ¿no? Por ejemplo, 2 millones, te trae un dataset, una base de datos de 2 millones, ahí el Excel patalea, ¿no? Ahí Excel patalea porque no es un programa de gestión de base de datos, ¿no? Entonces, porque repito, hay que dar la solución adecuada a quien también te lo está preguntando, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Si es un emprendimiento, una pequeña empresa, no le vas a decir Oracle, ¿no? Cuando la licencia puede costar más que la empresa, ¿no? Ni hablar, ¿no? Entonces por eso todo el software es a medida, ¿no? A medida. Entonces la respuesta sería Access, ¿no? ¿Por qué? Porque el Access vendría a ser como el hermano mayor del Excel, ¿no? A nivel de gestión, ¿no? De gestión de base de datos. Porque el Access sí es un programa de gestión de base de datos, ¿no? No es un hoja de cálculo. El Access también lo vamos a ver justo en uno de los talleres que vamos a hacer en este curso, ¿no? Pero vamos por partes, ¿no? Primero tenemos un taller la próxima clase, le vamos a ver un taller también de gestión de base de datos, ¿no? Hoy estamos viendo la parte teórica, ¿no? Entonces, y el Access puede manejar también buena cantidad de registros, sí, sobrado, ¿no? Porque los programas han ido evolucionando, ¿no? Hoy día ustedes han visto la capacidad de hoja de cálculo de más de 1 millón, ¿verdad? Hace unos años, ¿no? Varios años, ¿no? Hace varios años el hoja de cálculo no almacenaba 1 millón, ¿no? Su límite era 256.000, la cuarta parte, ¿no? De lo que tiene ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque también así como nosotros evolucionamos, los software también evolucionan, pues mejoran, ¿no? Ese es el negocio también, ¿no? Porque también la capacidad mejora de todos los software, ¿no? No solo del Excel, obviamente. Entonces, repito, el programa o lo recomendado ahí sería Access, ¿no? Y lo simpático del Access es que es bastante amigable. Es decir, normalmente cuando antes se hablaba de gestión de base de datos, se hablaba de pues, tener que programar algo, ¿no? En cambio, en el Access no necesitas programar para diseñar tu programa, tu sistema de gestión de base de datos o tu sistema de información. Eso es lo simpático de arranque, ¿no? Lo accesible, ¿no? O sea, tú puedes levantar una base de datos prácticamente en un día, ¿no? Un par de días. Pero obviamente dependiendo de la complejidad del mismo, ¿no? Si es algo simple, puede hacerse en un día, ¿no? Entonces, y sin programar, ¿no? Entonces, y lo simpático también eh, es que habla el mismo idioma, ¿no? De base de datos que las bases de datos centrales o principales, ¿no? Como comenta Carlos ahí, el SQL, ¿no? El SQL que es un programa también de gestión de base de datos más robusto, ¿no? Más robusto es la palabra, porque tiene mayor capacidad, está diseñado, soporta también la programación, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de solución, para que se entienda mejor, qué tipo de solución se observa en el mercado, ¿no? Por ejemplo, yo observaba que en algunas áreas de banco, obviamente cuando tú entras, por ejemplo, a trabajar al banco, no puedes imponer tu sistema ni hablar, ¿no? Porque el banco ya tiene sus políticas de datos, de software, etcétera, ¿no? Más bien, uno se adapta, ¿no? Como en cualquier organización, ¿no? Entonces, pero tú puedes trabajar en un área específica, ¿no? Que puede ser marketing, contabilidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, cualquier área, cualquier dirección. Entonces, lo que se suele hacer ahí más bien es que, por ejemplo, en cada área quieren tener también un software a medida, pero como eso el área de tecnología no te lo va a hacer, uno mismo lo puede tener en Access, ¿de acuerdo? Es decir, uno mismo lo puede diseñar en Access y eso se conecta a través de SQL con la central, ¿no? Con el software que tenga la entidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, el banco. Como hablan el mismo idioma, entonces la alimentación es del sistema en Access hacia la central es correcta, es óptima, ¿no? Y va bien, ¿no? Entonces, en cada área, muy al margen del sistema que manejen, ¿no? Por el tema de clientes, registros, etcétera, de transacciones, que ya es software de la misma entidad,
uno puede tener su sistema paralelo solo para para el departamento o el área, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, es una buena solución. Y para cerrar un poco este punto, también quería comentar el caso de una solución que también se trabajó hace muchos años. Eh, fue en una, por ejemplo, ¿no? Esto sucedió para una empresa que existe felizmente todavía, está en la Avenida Aviación, se llama Cerfac. Es una empresa que se dedicaba a, tenía como cliente, ¿no? Tenía buen cliente, ¿no? Buenos clientes, tenía justo al sector retail. Ellos recibían reciben, ¿no? Todo lo que es las devoluciones, las reparaciones, las garantías, ¿no? Los equipos por garantía, por ejemplo, de diferentes electrodomésticos, ¿no? Como lavadoras, refrigeradoras, etcétera, ¿no? Que a veces llegan de estos centros comerciales, pues, de Ripley y Saga, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ese es su negocio, ¿no? Y ese modelo de negocio. En su modelo de negocio es tema de todo lo que es mantenimiento y reparación de estos equipos que vienen por garantía, ¿no? Con algún desperfecto. Entonces, ellos llevaban todo su registro en Excel, ya que pues cuando iniciaron pues les bastaba, ¿no? Pero a medida que fueron creciendo, obviamente les quedó corto, ¿no? Aparte que el Excel pues no es gestión de base de datos, ¿no? El Excel para temas de base de datos es prácticamente como una hoja digital nada más, ¿no? Pero no es un sistema, pues, no es un sistema. Entonces, en cambio el Access sí lo es, ¿no? ¿Tú cómo te das cuenta que es un sistema? Porque hay ventanas, pues, con botones, formularios, ¿no? Entonces, cuando es algo con formularios, sí es un sistema, ¿no? Si bien es cierto, el Excel puede manejar formularios, pero de una manera básica, ¿no? No es algo estructurado, ¿no? Entonces, la solución ahí se les planteó desarrollar una solución en Access. ¿Para qué, no? Porque hay que entender en todo caso cuál era el objetivo, ¿no? Cuál era el problema. Para que haya una solución de base de datos tiene que haber un problema. El problema era, y es algo que yo también aprendí, y lo bonito cuando se meten un poco a trabajar con estas herramientas es que aprendes bastante de otros modelos de negocio, ¿no? Por ejemplo, si tú haces el diseño para tu área, puedes hacerlo para otra y aprendes de otra área, ¿no? Para mí también fue nuevo, no conocía ese mundo, y ahí aprendí que una lavadora tenía miles de repuestos, ¿no? De piezas, ¿no? Y aparentemente yo no se ve eso, ¿no? Entonces, y ese era el detalle, ¿no? La cantidad de piezas que tenía internamente estos equipos, ¿no? El poder registrarlos no era que se quería tener también un sistema de almacén, ¿no? De estos repuestos, ¿no? Porque, claro, una cosa es para una marca, ¿no? Y ustedes saben que en una marca hay N modelos, ¿no? De diferentes años, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Cuántas marcas, cuántos modelos, cuántos miles de piezas, ¿no? Por tipo de producto, porque también manejaban ¿cómo se llama ese equipo? Aspiradoras, por ejemplo, ¿no? Aspiradoras. Entonces la, la solución ahí fue el poder desarrollarlo ahí, ¿no? Entonces ahí ya pues se dio solución a bajo costo, ¿no? Porque obviamente desarrollar algo en Access es a bajo costo, ¿no? Entonces ya ahí se pudo probar, ¿no? Y se pudo automatizar este ingreso y salida, ¿no? Este ingreso y salida de información, ¿sí? Muy bien. Y en todo caso, también se puede, si ustedes tuvieran, ¿no? O si hubiera otras sedes que también quisieran alimentar, uno quisiera centralizar los datos ahí, también se puede hacer, ¿no? Ya que tiene diversas herramientas para hacer esto también y trabajar de manera integrada. Muy bien. Entonces ahí hemos comentado una de las soluciones, ¿no? Una de las soluciones que se podría dar, ¿no? Es más, ¿no? Se podría también crear un sistema también de almacén o de registro también para una bodega, por ejemplo, ¿no? Características de un sistema de gestión de base de datos, ¿no? Vemos algunas características, ¿no? ¿Qué indica ahí? Seguridad, integridad, respaldo y recuperación, estabilidad, escalabilidad y consistencia, ¿no? Varias, ¿no? Varias características. Integridad, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con que no haya repetición, ¿no? No haya duplicidad, ¿no? Estabilidad, ¿no? Es lo que más se busca, ¿no? Lo que más se valora de un sistema manejador de base de datos, ¿no? La estabilidad. Y todas estas características también tiene un responsable, ¿no?
Recuerdo que también en otra clase lo habíamos mencionado. Correcto. Entonces, ahí vamos a colocarlo. A ver quién me dice qué cosa era esto. A ver quién se acuerda. Ese es un recurso. Estoy hablando de un recurso. Muy bien, Isaac. Muy bien. Es el DBA es el administrador de base de datos, ¿no? Entonces, si preguntamos en una organización, ¿no? Yo, por ejemplo, también cuando cambio de trabajo siempre pregunto quién es el DBA para saber con quién voy a tratar el tema de las cuentas, ¿no? De las credenciales, ¿no? Los privilegios que va a tener con respecto al acceso a los datos o a mi propia cuenta, ¿no? Corporativa, etcétera, ¿no? Entonces, el DBA pues es la autoridad de datos en la organización, en la empresa, ¿no? Es el responsable, ¿no? Debe velar porque todas estas características se den, ¿no? En el sistema manejador de base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, son seis, ¿no? Seis características que está haciendo referencia para sistema manejador de base de datos. Muy bien, y ahí podemos observar entonces la misma imagen que habíamos visto anteriormente. Hoy en día, en el estado, ¿no? A nivel de herramientas, en general, bueno, porque estas no son herramientas de desarrollo, ¿no? Son sistemas de gestión de base de datos. A nivel de desarrollo, hay una política de estado por trabajar con software libre, ¿no? Open source. Esa es la tendencia. Pero a nivel de sistema de gestión de base de datos no es así. Es decir, hay un mix de esto, ¿no? Puede haber un mix de, de herramientas, ¿no? Herramientas de software, ¿no? Porque de todas maneras, como es algo delicado, ¿no? Eh, Sobre todo cuando hay data sensible, se requiere muchas veces tener el soporte a la mano, ¿no? Y la ventaja del software licenciado es esa, ¿no? Que como tú estás pagando, ¿no? Por un servicio, ¿no? Por un producto, puedes exigir, ¿no? Y eso en cuanto a tiempo de respuesta es muy importante, ¿no? Porque obviamente es algo directo, ¿no? En cambio, el software libre, ¿no? Como Postgres, MySQL, que está a la derecha, es bueno, es robusto también, pero ahí yo considero que el punto flojo es el soporte, ¿no? ¿Por qué? Porque el personal que maneja, eh, el personal especializado que maneja esto es muy contadito, ¿no? Y ellos lo saben, ¿no? Como son contaditos, si, primero que los ubiques, ¿no? Segundo, si tienen tiempo, cobran lo que desean, ¿no? Entonces a veces eh, por esos cobros a veces puede terminar a la larga costando casi igual que la licencia, ¿no? Entonces, porque cobran caro, ¿no? Entonces, yo me acuerdo también como experiencia una vez cuando estuve trabajando en el Estado, en el Senami, para justo un tema también de gestión de base de datos que era sensible, para temas de modelamiento, ni siquiera había acá en Perú, ¿no? Se tuvo que traer en esos tiempos, ¿no? De otro país, ¿no? Para que se haga la instalación, ¿no? Del modelo con respecto a esta base de datos, ¿no? Entonces, hay que evaluar bien, ¿no? Hay que evaluar bien, realmente se tiene que evaluar qué es lo más conveniente. Bueno, ahí indico una actividad virtual, está simple, ¿no? Eh, Comprobante de pago electrónico, señalar la importancia de base de datos para esta organización, identificar las entidades y sus atributos. De eso, para responder eso se pueden guiar pues entonces de la diapositiva que habla de entidades, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a pasar a adelantar la otra presentación, ¿no? Tenemos tiempo. Vamos a avanzar la otra presentación porque la próxima clase vamos a hacer el taller. Entonces, como vamos a hacer el taller, vamos a ocupar toda la clase para hacer el taller. Entonces, hoy día acabamos bien los temas teóricos, ¿no? Voy a cambiar de diapositiva, denme unos segundos.
Muy bien, entonces estamos comenzando con la siguiente presentación. Ahí también tenemos entonces, seguimos dentro de lo que es el logro de extraer información relevante para una empresa, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿qué idea tienes acerca de la inteligencia de negocios? ¿No? ¿Qué idea tienes acerca de la inteligencia de negocios? Y ahí tenemos una imagen, ¿no? ¿Algún comentario de esta imagen, no? ¿Qué diferencia hay entre con BI y sin BI, ¿no? Con inteligencia de negocios, sin inteligencia de negocios. ¿Qué diferencia podemos observar entre las dos imágenes? ¿Qué observamos, no? Sin BI, con BI. Estamos hablando un poco de inteligencia de negocios, ¿no? Valeria nos dice la organización de la información. Carlos Alberto nos dice que hay un orden para los datos. Valeria, una está procesada y la otra no. ¿De acuerdo? Entonces, como que se le ve mejor, ¿no? Al que tiene BI que al que no tiene BI, ¿no? Es correcto lo que han indicado. Y se ve, pues, ¿no? Que realmente al lado derecho se ve algo totalmente manual, ¿no? Porque se ve una pila, ¿no? Una pila de documentos físicos, ¿no? Ni siquiera están digitalizados, ¿no? Incluso al lado izquierdo, ¿no? Vemos que más bien tiene ya está ordenado, correcto, está organizado en base de datos y incluso también a la salida del usuario es diferente, es mejor, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más, no? Entonces, es correcto, ¿sí? Es correcto. Vamos a ver. También recuerdo, justo mirando esta pila de documentos, ¿no? Puedo comentar como una situación, ¿no? Que también se observó justo antes de que comience la pandemia, justo se acercó una persona de la corte, ¿no? De la corte de justicia acá del Cono Norte y nos indicaba que en realidad, no, a mí me pareció increíble escuchar eso, ¿no? Que hoy en día en la corte, ¿no? Que es una de las principales acá también en Lima, que tengan pilas así de documentos físicos prácticamente hasta la altura de una persona, ¿no? Y no una, ¿no? Sino varias, ¿no? ¿Eso qué indica, no? Que eso también es un motivo en el retraso, ¿no? De la gestión, ¿no? De la gestión de justicia acá en el país, ¿no? Y, y a veces también, repito, hay que ver qué solución se adquiere, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me comentaba que ellos tenían un software que era supuestamente para digitalizar los documentos, ¿no? Pero como él mismo me dijo, ¿no? El mismo juez me dijo, ¿qué sirve tener pues el documento digitalizado si no hay un software? Claro, digitalizar es como un escáner, ¿no? Simplemente lo pasa y ya lo tienes en la máquina. Pero si el programa no responde a la necesidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, que pueda hacer una búsqueda sobre el texto digitalizado, ¿no? Prácticamente no tiene utilidad, ¿no? Es como tener las hojas simplemente en pantalla, pero si no puedo hacer un trabajo inteligente con prácticamente está de más, ¿no? Entonces, hay que ver realmente siempre la solución del sistema de información tiene que estar hecha a medida, ¿no? Bueno, en este caso simplemente para cerrar el comentario, él me comentaba que pues ellos también trataban pues de innovar, ¿no? Usando la tecnología, por ejemplo, atendiendo esas audiencias de juicios por alimentos a través de videollamadas por WhatsApp, ¿no? Para ahorrar un poco el tiempo, el costo, también la facilidad con las personas que requerían esto, ¿no? Y eso sí me pareció bueno, ¿no? Porque están dando una solución, ¿no? A, a que no se lleve a cabo esas audiencias por juicio de alimentos, por ejemplo, ¿no? Correcto, Jennifer. Así es, ¿no? Así es. Por eso es importante siempre que
que se comprenda bien cuál es el problema, ¿no? Cuál es la necesidad. Y es muy importante a ustedes también cuando les toque participar de una recolección o de una entrevista, ¿no? Para el desarrollo de un sistema, porque uno tiene que explicar bien sus funciones, ¿no? Cómo la información o los datos pasan por uno, o qué requiere uno. Es muy importante, porque yo a veces eso también he observado que no se le da la seriedad del caso, ¿no? Y después uno está llorando cuando ya tiene que usar el programa y no respondí como debió haber respondido, ¿no? Es decir, hay que darle la importancia y la seriedad del caso, ¿no? Porque si no se llegan a soluciones, a comprar soluciones o a desarrollar soluciones que no son pues soluciones totales, ¿no? Sino parciales, ¿no? Y la inversión ya está hecha, no se va a hacer una segunda inversión, ¿no? Entonces, siempre hay que tomarle seriedad a ese punto, ¿no? ¿Qué más, no? Tenemos ahora esta imagen, podemos observarla. Acá nos habla de todo lo que está alrededor de BI, ¿no? Facilita el acceso a la información, permite el análisis en tiempo real. Esa pregunta, por ejemplo, vino un poco dentro de una de las que les hice, ¿no? No sé si se acuerdan que creo que era para un verdadero falso sobre Big Data, ¿no? Big Data ya sabemos que manejaba volúmenes grandes de información y nos preguntaba si esta era una característica, ¿no? Si permitía el análisis en tiempo real de grandes volúmenes de información. La respuesta era verdadera, ¿no? Sí, ese texto en azul también corresponde a Big Data, ¿no? ¿Qué más, no? Dice, ayuda a identificar gastos, costes no necesarios. Reduce el riesgo de cuellos de botella, ayuda a conocer su negocio, mejora el proceso de toma de negocios, ¿no? ¿Correcto? Todo esto está alrededor entonces de BI, ¿no? Algo que también es importante, y él no lo hice acá, pero sí, también yo quería, con las preguntas, quería también buscar que eso se quede claro, es entender bien la diferencia, ¿no? Por ejemplo, entre lo que es BI y lo que era la analítica de datos, ¿no? El analytics, ¿no? Business Analytics, porque el, en, en lo que corresponde a su alcance, ¿no? A qué persigue, ¿no? El BI lo que persigue es entender lo que está sucediendo ahora, ¿no? Hoy en día, ¿no? Puedes recoger datos de atrás y datos de hoy, ¿no? Y te responde para que tú puedas entender. Obviamente todo está orientado a la toma de decisiones, perfecto, pero para que tú entiendas cómo están los procesos hoy en día. En cambio, los analytics, ¿no? Está orientado a cosas futuras, ¿no? Y esa es la diferencia que también en una de las preguntas se buscó responder, ¿no? Que quede claro eso, ¿no? Repito, no lo dice en la diapositiva, pero con respecto a los tiempos, eso es bueno que quede claro, ¿sí? ¿Qué más? Contenido temático, ya, BI, Customer Intelligence, dice, ¿no? ¿Para qué aplicar la inteligencia de negocios, ¿no? ¿Para qué aplicar la inteligencia de negocios? Vamos a ver. Ahí. Un segundo, por favor, quiero ver si está bien. Quiero ver si está bien esta acá. Está bloqueado. Entonces, ¿qué nos habla, no? De BI es la habilidad de convertir datos en conocimiento a fin de que este puede ser transformado en decisiones de negocio que agreguen valor. En realidad la definición ya la habíamos también observado antes, ¿sí? ¿Qué más, no? Observamos la famosa pirámide, ¿no? La famosa pirámide, el primer nivel, ¿no? Ahí estaba la data cruda, ¿no? La data cruda que no había tenido ningún tratamiento, estaba en datos, ¿no? Dice elementos discontinuos que representan hechos. Luego tenemos lo que es información, datos procesados para ser útiles, conocimiento, aplicación mental de los datos y la información. Y luego tenemos sabiduría, ¿no? Evaluación e internalización del conocimiento. Obviamente sube el nivel, sube el valor, ¿no? Algo también para comentar, ¿no? Anteayer justo hubo un taller simpático, un taller virtual sobre inteligencia comercial en Comex Perú, ¿sí? Justo un día podemos hacer podemos recrear un poco el taller porque está justo orientado a inteligencia comercial a negocios, ¿no? A negocios. Entonces, ahí se puede hacer, por ejemplo, también trabajar con un dataset, y eso es lo que me gustó, con el dataset que había actualizado sobre también exportaciones, importaciones, ¿no?
Entonces ahí se comprende, se puede entender mejor la realidad, ¿no? Con respecto a negocios, ¿no? Y me pareció curioso porque en su presentación de ellos pusieron la misma pirámide, pero en el nivel más alto pusieron inteligencia, ¿no? Inteligencia como el nivel más alto, ¿no? Pero en todo caso lo oficial es esto, ¿no? Ahí está la fuente también, ¿no? Ahí está la fuente. Y esto en realidad es lo que debe, con lo que nos debemos guiar. ¿Sí? ¿Qué más, no? Tenemos lo que es Business Intelligence, nos habla de inteligencia de negocios, pretende el desarrollo compartido del conocimiento en todas las áreas de la empresa, ¿no? Ahí observamos BI, habilidad de convertir datos en conocimiento a fin de que ésta pueda ser transformado en decisiones de negocio que creen valor, ¿sí? Entonces, acá vemos todo lo que está referente a BI, ¿no? Todos los tipos de conocimiento, ¿no? Económico, comercial, servicio, operaciones, cliente, mercado. Y ahora vamos a contrarrestar contra la otra definición, ¿no? Customer Intelligence, ¿cuál vendría a ser ¿en qué se enfoca esto? Se enfoca en el conocimiento del cliente, ¿no? En el CRM, ¿no? Cuando nos hablen de CRM, esto tiene que ver con conocimiento del cliente, ¿no? ¿Qué nuevos conocimientos figuran acá? Conocimiento del mercado, inteligencia del mercado, conocimiento de competidores, inteligencia competitiva y los demás que habíamos mencionado, ¿no? Nos permite aprovechar la información que generan los clientes y así ayudar a las organizaciones a entender cómo se relacionan estos con ciertos productos o servicios, ¿no? Y acá lo resume todo, ¿no? En el último párrafo. Es decir, es la inteligencia de negocios enfocada al cliente, ¿sí? Enfocada al cliente. Muy bien. Vamos a acercar un poco esta diapositiva. Acá vemos otra pirámide, ¿no? Un BI a nivel organizacional. Vemos el primer nivel. ¿Qué tipo de herramientas se maneja? Informes preformateados, integración con hojas electrónicas. Segundo nivel, táctico, herramientas de consulta o lab. Y nivel más alto, el estratégico, balance scorecards, cuadros de mando, ¿no? Ese cuadro de mando es lo que vamos a elaborar la próxima clase, ¿no? Un cuadro de mando, ¿sí? ¿Qué más observamos a la derecha? Lo que son los diferentes niveles, ¿no? Nivel 1, ERP y otros sistemas transaccionales. Nivel 2, análisis multidimensional y reporting, ¿no? Nivel 3, tablero de control. Esto del reporting es lo que hoy en día está, como les dije, bastante en boga, ¿no? El tema de cómo comunicar, ¿no? Cómo comunicar, cómo mostrar la información. Es todo un arte, ¿no? Es todo un arte, ¿sí? Bien, seguimos. Algunos problemas frecuentes en BI. Vemos 3. Información dispersa, definiciones diferentes, información en silos, ¿no? Esta información en silos, ¿no? Que está apilada, ¿no? Como el caso que les comenté de justicia, ¿no? Que está toda la información apilada, ¿no? Y sin procesar o sin relacionarla, ¿no? Con el área del negocio. También esto de que no se uniformice, ¿no? No se maneje un mismo también algo estructurado, ¿no? Porque algo estructurado nos da orden, ¿no? Y la información dispersa, ¿no? Podría ser también cuando se toman de diversas fuentes, ¿no? Por ejemplo, los datos pueden llegar, básicamente cuando los datos llegan pueden llegar de dos lugares, ¿no? De data estructurada o data no estructurada, ¿no? Data estructurada es como todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Sistemas de información, base de datos, en el cual el dato está organizado. Pero cuando es una información dispersa o data no estructurada, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Hoy en día se usa también algunos software para capturar esta data de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que se tuitea, ¿no? Entonces, estos programas que, entre comillas, rascan, ¿no? Rascan la web para obtener información. Esta información a veces es muy dispersa, ¿no? Cuando es no estructurada está en desorden, como dice su nombre, no estructurada, ¿no? No hay orden. Entonces, eso hace que también sea muy diversa y muy dispersa la información, ¿no? Eso puede también hacer más lento el trabajo en BI, ¿no? Características de un sistema BI, ¿cómo debe ser? Simple, fácil de acceder, fácil de leer y entender, ¿no? Proveer información accionable,
disponible en el momento oportuno, apoyo en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, todas esas características debe cumplir el sistema BI. Y observamos en imagen también prácticamente la salida, ¿no? Salida en PC, en tablet, en móvil, ¿no? Esos vienen a ser los cuadros de mando, ¿no? Los famosos dashboards, ¿no? Ahí observamos entonces un juego de herramientas de software al respecto, ¿de acuerdo? Acá podría venir otra pregunta de recomendación, ¿no? Si una pyme también te pregunta qué me recomiendas utilizar, ¿no? Todo eso, ¿no? Ya, y esta es otra pregunta, ¿no? Esto ya no es gestión de base de datos, estos son herramientas de BI, ¿no? Sobre todo para salida, ¿no? Sí, herramientas de BI propiamente, ¿no? Inteligencia de negocios, esta ya sería otra pregunta, ¿no? Y acá vemos muchas, ¿no? ¿Se acuerdan que también vimos el cuadrante de Gartner, ¿no? El cuadrante de Gartner veíamos que era lo más, era la autoridad prácticamente en cuanto a posicionamiento, ¿no? En cuanto a liderazgo por año, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí observamos aquí diversas, ¿no? Penta, Einstein, Looker, Dundas, QLeak, dicen Clear Analytics, Power BI, Tableau, TIPCO, ¿no? Entonces, ya habíamos visto quién era el líder, ¿no? ¿Alguien se acuerda? En el chat. ¿Quién era el líder? Ya no vamos a entrar a la página, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Es más, una de las preguntas también vino por ahí. Hay un poco que la pregunta quería, pero en la pregunta del examen sí, un poco que lo que yo quería era que se fijen en el internet, ¿no? Porque sí daba tiempo, ¿no? Prácticamente varias preguntas se respondían en menos de un minuto, ¿no? Entonces, en una compensación de tiempo, el tiempo que ahorras en unas preguntas te da pues para googlear algo, ¿no? Entonces, por eso había que leer bien la pregunta, ¿no? Porque mirando, por ejemplo, en el cuadrante de Gartner, en Google, te salía la respuesta, ¿no? Eso era lo que yo perseguía en esa pregunta, ¿no? Cuando pregunté, pero ahí lo que tenía que fijarse era qué cuadrante estaba preguntando, ¿no? Porque yo no pregunté por liderazgo, ¿no? Pregunté por otra cosa, ¿no? Entonces, en cada cuadrante puede haber un líder diferente, ¿no? Una empresa puede estar líder en uno y no estar líder en la otra, ¿no? Como era el caso que se preguntó, ¿no? Muy bien. Entonces, la respuesta era Power BI, ¿no? Para esta pregunta que hemos hecho ahorita, no la del examen, ¿no? El examen era otra pregunta. Entonces, este es el que es líder, y esta sería la recomendación en todo caso para una pyme, ¿no? Porque en realidad lo recomendable sería usar herramientas de inteligencia de negocios que estén más familiares, más cercanas al software que maneja todo el mundo, ¿no? Que es la hoja de cálculo, ¿no? Entonces, Power BI prácticamente está bastante ligado al Excel, a la hoja de cálculo, ¿no? Entonces, es el más a medida, ¿no? El más a medida, ¿correcto? Ya si es por eso estamos hablando de pymes, ¿no? Pymes, eso es lo que estamos preguntando. Ese es nuestro entorno, ¿no? Entonces lo que ustedes podrían recomendar es usar Power BI. Otros programas líderes que también son el Tableau y el QLeak, ¿no? Sobre todo el Tableau, que lo considero también amigable. También es útil, pero ya más a nivel de trabajar de manera independiente, ¿no? Para uno mismo, ¿no? Porque a nivel de licencia sí es caro, es carito, ¿no? Entonces, pero por ejemplo para los trabajos que hace uno mismo, ¿no? Sí, uno lo puede utilizar también, ¿no? Es bastante bueno, ¿sí? Y tiene una versión eh, tipo también gratuita, pero claro, recortadita, pero sí también tiene una edición gratis, ¿no? ¿Qué más, no? Podemos observar acá lo que es arquitectura de BI. Acá podemos observar desde izquierda a derecha, ¿no? Lo que son los sistemas fuentes, ¿no? Ahí observamos, por ejemplo, el formato CSV. Ese formato CSV es el formato casi general que, que se ha estandarizado para la descarga de archivos, ¿no? La descarga de data de Internet, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si uno descarga lo del Yahoo Finance, descarga en el CSV, ¿no? Luego esto ¿qué acciones se dan, no? Extraer, transformar y cargar. Eso es conocido como ETL. Y luego en una tercera fase vemos ahí observamos dos grupos, ¿no? Uno, lo que es el Data Warehouse, ¿no? El Data Warehouse es como un gran repositorio de datos que puede ya estar establecido en la empresa, en la organización. Por eso a veces preguntan, ¿no? ¿En la empresa hay Data Warehouse? No hay Data Warehouse. Entonces nos están preguntando si hay una gran repositorio, ¿no? Organizado de datos, ¿no? Si la empresa no tiene, siempre se puede hacer un proyecto de Data Warehouse
en el cual se haga este almacenamiento, ¿no? Y más bien los otros, los pequeños cilindros, son los datamars, ¿no? Datamars vendrían a ser como grupos, ¿no? Por áreas, ¿no? Por ejemplo, puede haber datamar de marketing, puede haber datamar de contabilidad y así sucesivamente, ¿no? De diferentes áreas o departamentos. Luego tenemos lo que es herramientas frontend de BI, ¿no? Ahí están los famosos cubos OLAP, que tiene que ver con lo multidimensional, ¿no? Cuando uno quiere ver de diferentes perspectivas, ¿no? La data para análisis. Luego vemos el query reporting, ¿no? Consultas y reporteo, ¿no? Eso es algo clave también en cuanto a manejo de datos. Y luego vemos la data mining, ¿no? La minería, que lo que busca justo es encontrar, como se dice, ¿no? Encontrar el oro en los datos, ¿no? Que los datos hablen, entre comillas, ¿no? Que descubran algo nuevo, ¿no? Y finalmente tenemos ya lo que corresponde a los usuarios, ¿no? El acceso externo, extranet, mobile, intranet y reportes en papel, ¿no? Un reporte físico. Muy bien, ¿cómo se visualiza la información? La información se visualiza a través de dashboard, ¿no? Los dashboards son aplicaciones de business intelligence que le permiten a una organización visualizar la información más importante para monitorear, analizar y administrar el desempeño del negocio de manera más efectiva, ¿no? Vemos que su presentación es bastante amigable, bastante claro, bastante legible, ¿no? Y algo así es lo que vamos a trabajar la próxima sesión, ¿de acuerdo? Un dashboard en Excel, ¿no? Estos dashboard que se pueden también trabajar en otro software BI como Tableau, ¿no? Vemos que hay cierta semejanza, ¿no? Pero siempre, claro, el Tableau tiene su estilo, ¿no? Sí, hay que reconocerlo, tiene mejor pinta, ¿no? Y repito, estos son los famosos tableros de control, ¿no? Cuadros de mando, dashboard, ¿no? Diversos nombres que toman en lo que es el BI, ¿no? Y obviamente, pues, ¿qué es mejor, no? Leer esto o leer un informe de 10 hojas, ¿no? Obviamente que esto es mucho mejor, ¿no? Esto es lo que se usa hoy en día, ¿no? Pues es muy valorado que un profesional maneje dashboard, ¿no? Un profesional de negocios no solo lo maneje, ¿no? Sino que sepa hacerlo, ¿no? Porque manejar todos podemos manejarlo, ¿no? La cosa es el saber elaborarlo, ¿no? Saber modificarlo, etcétera, ¿no? Caso de negocio, ¿no? Un caso de negocio muy pequeñito para leerlo. Una peluquería llevaba 2 años abierta al público. Durante todo ese tiempo, las dueñas, 2 chicas jóvenes y emprendedoras, habían trabajado todos los días de la semana, a excepción de los domingos, para sacar adelante su negocio. Al haber estabilizado su cartera de cliente, decidieron descansar un día más a la semana. Su primera opción fue cerrar los lunes, como las demás peluquerías de la zona, pero ellas querían asegurarse de tomar la decisión correcta. Como dato adicional, ellas utilizan una pequeña aplicación de citas donde registran las visitas de los clientes. ¿Qué recomiendas? ¿Qué información se requiere analizar? A ver, este es un mundo diferente, ¿no? Un campo diferente. Es una peluquería, ¿no? Negocio de peluquerías que yo también no tenía mucho conocimiento, pero justo en una ronda de negocios también conocí a una persona que trabajaba con ellos y me queda admirado lo que facturan, ¿no? Es increíble, ¿no? Muy bien. Entonces, pero a ver, en este caso, ¿qué nos dice, no? Nos dice quiénes son las dueñas, 2 chicas jóvenes y trabajan todos los días menos domingos, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Descansar un día más. Dice que todos los demás peluquerías descansaban los lunes, ¿no? Pero ellos querían asegurarse de tomar la decisión correcta. Otra cosa interesante acá que indica, un dato adicional, que tienen una pequeña aplicación de citas donde se registran las visitas de los clientes. A ver, estimados, ¿qué recomendarían? ¿Qué información se requiere analizar? ¿Qué harían ustedes? Acá, esto es como una metodología del caso, ¿no? Un casito sería, un mini caso. Entonces, en este caso, lo que hay que saber es qué haríamos en el lugar de ellas, ¿no? De los dueños, ¿no? De los tomadores de decisión, ¿no? ¿Qué recomiendan? ¿Qué información se requiere analizar? ¿No? ¿Qué opinión al respecto?
Valeria nos dice, sería identificar los días donde van los clientes a la peluquería, hacer una base de datos de la aplicación de la cartera de clientes. Ya, por ejemplo, ahí está dándonos una recomendación Valeria. ¿Algo más? ¿Qué harían ustedes? Interesante, ¿no? Descansan las otras peluquerías los lunes, ¿no? Normalmente todos los negocios más bien arrancan los lunes, ¿no? ¿Algo más? ¿Qué haríamos, no? En este caso. Ojo que el parcial va a ser un caso de negocios, ¿ah? Así que hay que estar acostumbrados a analizar, ¿no? Obviamente el caso de negocio lo voy a dar yo y esta vez va a ser diferente el examen, ¿no? El examen lo voy a dar prácticamente una semana de anticipación, ¿no? Entonces ahí sí hay que conocer el tema, ¿no? Y yo me doy cuenta rapidísimo cuando saben o no saben, ¿no? Sí, va a ser grupal, Valeria, va a ser grupal. Por eso el material lo voy a dar con tiempo, ¿no? Lo voy a dar con tiempo para que realmente tengan tiempo de leer, ¿no? Ahí nos, ahí nos vamos a conocer en el examen parcial. Muy bien, Ángelo. Info de las ventas por días para analizar el día con menores y mayores ventas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente este es un mini caso, pero siempre hay que, así es, hay que analizar, hay que ver qué cosa me puede hacer perder dinero también, ¿verdad? Entonces, está bien siempre revisar esto, ¿sí? Actividad virtual. Bueno, esta es una actividad virtual para que ustedes lo revisen, ¿sí? Antes de terminar, entonces quería también que abramos a manera de ejemplo, un ejemplo en vivo, ¿no? De una solución BI, podemos ver. Yo les voy a poner el link, ¿sí? Denme un segundo para copiarle este link al, al chat y ahorita lo vemos juntos, ¿sí? Muy bien, Jennifer. Jennifer comenta aprovechar también el aplicativo de citas para de alguna manera ver las métricas, ¿no? La estadística, ¿no? ¿Qué frecuencia, eh, qué frecuencia tienen los clientes, ¿no? De ir al negocio. Muy bien. Denme un segundo, por favor, para abrir el link. Con esto vamos a cerrar, ¿sí? Muy bien, les he puesto el link en el chat, por favor. Pueden abrirlo para que lo puedan ver conmigo. Si están en celular, si gustan, o si no lo pueden ver también. Lo voy a mostrar porque es algo breve. ¿Sí? Si no, también lo pueden seguir ustedes mismos también para que puedan interactuar un poquito. Entonces lo que estamos observando, lo que vamos a observar, ahorita estoy activando mi pantalla, ya se puede ver, ¿verdad? Entonces ahí lo que están viendo en pantalla, repito, es lo que están viendo en pantalla es los un, un dashboard en vivo, ¿no? Un dashboard en vivo, un cuadro de mandos en vivo, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Más o menos lo que vamos a hacer la próxima sesión, pero ya no lo vamos a mirar, sino lo vamos a elaborar, ¿no? Entonces, ahora más bien
como es clase todavía teórica, quería que un poquito veamos el resultado final, ¿no? Y acá justo vemos lo que... Ya me había realizado, no te preocupes, ahora lo chequeo, ¿sí? Ahora lo chequeo. Entonces, lo que quería comentarles era que aquí un poco lo que les había dicho. Yo les dije que a nivel de estado, para software de desarrollo, se está usando software open source, open libre, de código libre, ¿no? Abierto. Pero en otro tipo de herramientas no es así. Y creo que el mismo link se los está demostrando, ¿no? ¿Qué herramientas se está usando para elaborar este dashboard? ¿En qué herramienta se habrá elaborado este dashboard, no? Es lo que contiene Valeria, gráficos y estadísticas. Y si yo pregunto ahorita en qué programa lo han hecho, ahí se ve, ¿no? Muy bien, Jennifer. Muy bien. Y ahí se puede ver, ¿no? Entonces, correcto, Valeria. Entonces vemos al lado inferior izquierdo, dice Microsoft Power BI, ¿no? Entonces vemos en una entidad del Estado trabajando con software licenciado, ¿no? ¿Para qué? Esto no es gestión de bases de datos, esto es inteligencia de negocios. ¿En qué área estamos observando esto? En el sector educación, ¿no? Entonces esto de alguna manera es positivo, ¿no? Porque vemos cómo se está llevando una herramienta del área de negocios a también un área que es muy importante, obviamente, ¿no? La educación, al análisis, ¿no? De la información usando herramientas de inteligencia de negocios, ¿no? Entonces vemos lo transversal que es conocer este tipo de herramientas, ¿no? Ni siquiera te limitas solo a negocios, ¿no? Sino a cualquier sector, ¿no? Porque esta herramienta es transversal, ¿no? Esto se usa en educación, en negocios, comercio, en logística, en todas las áreas, ¿no? Es transversal. Entonces ahí vemos lo importante de saber estas herramientas, ¿de acuerdo? Y muy bien remuneradas, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, porque es lo top, ¿no? Lo que se utiliza hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo simpático del contar con un dashboard, ¿no? O poder visualizar un dashboard? Lo interesante es que el dashboard es interactivo y ahí está la diferencia, ¿no? Contra una publicación tradicional o simple, ¿no? Una publicación tradicional o simple no puedes interactuar, ¿no? Es una foto, ¿no? Es una foto. En cambio, un dashboard sí puedes interactuar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué podemos inferir, por ejemplo, de este gráfico, ¿no? Y hemos dicho que una foto, no, igual que como dice esa frase, ¿no? Una foto vale más que 1000 palabras, ¿no? Igual, ¿no? Acá, ¿qué cosa estamos observando? Leamos el título, ¿no? Resumen de evaluación de simulacro en las sedes del Ministerio de Educación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se ha evaluado, ¿no? Qué tan... Acá están las métricas, ¿no? Los indicadores sobre los simulacros de sismo que se puedan haber hecho en las sedes del Ministerio de Educación. Yo, por ejemplo, ¿qué información puedo concluir a partir de esos datos, ¿no? De estos datos ¿qué puedo concluir? ¿Qué podría ser interesante como interpretación, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Como tomador de decisiones, ¿qué puedo observar? Vemos el gráfico de la... Primero que nada, quiero saber cuántas sedes han participado, me interesa, ¿no? Vemos que no han participado el 100% de las sedes, pero casi todas, ¿no? 42 sedes han participado de 47, está bien, es buen número, ¿no? Casi todo, ¿no? Casi todas las sedes prácticamente, pero no todas, no al 100%. Ese es algo inicial. Vemos también en el cuadro del centro que el equipo preparado es más del 50%, el equipo por mejorar 15%, el equipo en proceso 14% y en blanco 4,83%, ¿no? Que puede ser el que no ha participado. Luego, en el gráfico de abajo, que podemos observar, ¿no? Muy bien, Valeria, ajá, así es. 42 de 47. Es buen número, me parece. Es buen número. Y en el resultado de abajo,
a ver quién me dice, ¿no? ¿Cuál es obviamente a mayor valor que indica que tiene una mejor evaluación, ¿no? ¿Quién me podría indicar, ¿no? ¿Cuál es el máximo valor del gráfico de abajo? ¿Cuál es el máximo valor? Porque para eso debe servir el dashboard, ¿no? Para darnos información directa, ¿no? En vez de estar leyendo informes, mejor observamos un dashboard, ¿no? Es mucho más directo, ¿no? Me da las métricas que me interesan, ¿no? Entonces, esto es lo que se usa hoy en día, ¿no? Ya los informes de antes están desfasados, ¿no? Hoy en día todo es dashboard, ¿no? ¿Quién me indica el máximo valor? ¿Cuál es? ¿O está muy chiquito? Creo que no se ve, ¿no? A ver, entonces si no yo lo miraré. Ah, ok, correcto. Gracias Jennifer, gracias Nuria. Es 98. Entonces, y curioso, ¿no? Porque ese valor 98 se repite en 3 sedes, ¿no? En 3 sedes. Se repite en 3 sedes que son a ver, poesía, ¿no? Un local de la poesía, seguro en la calle poesía, ¿no? O CCP o TIC, y el área de transportes en el mismo local de poesía. Entonces todos son en el local de la poesía, ¿no? Coincide, ¿no? Coincide el valor correcto, Valeria. Entonces yo por ejemplo, profesor, ¿y qué interesante tiene eso, no? Mucho, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, había un empate, correcto, Valeria, ¿no? Es como un poco también para estimular la competencia, ¿no? Miren cuánto se puede hacer con esto, ¿no? Que parece algo súper sencillo, no tan relevante, pero sí lo es, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿no? Como información valiosa, ¿no? Que se podría sacar es en qué local, ¿no? Uno podría estar más seguro ante un sismo, ¿no? Acá se podría concluir, ¿no? Que el local de poesía, ¿no? En esas 3 áreas son los locales más seguros, ¿no? O sea, que el que ha tenido la mejor simulacro, ¿no? Porque obviamente el terremoto, el temblor no se puede predecir, pues, ¿no? Eso no, pero sí por lo menos podemos saber qué locales pueden ser más seguros, ¿no? Y eso incluso se puede usar como un estímulo, ¿no? De competitividad para ser mejor en el próximo simulacro, ¿no? Y eso podría coincidir quizá con dar alguna facilidad a los trabajadores de esas áreas, ¿no? Una especie de recompensa, ¿no? Quizá que puedan escoger sus vacaciones antes que los demás, qué sé yo, ¿no? Entonces, miren todo lo que se puede hacer con la data, ¿no? Con la data organizada. Eso pues es inteligencia de negocios, porque es aplicar la data de manera inteligente, ¿no? Sacarle provecho, ¿no? Todos los dashboards tienen que hablar, tienen que decir algo, ¿no? Es más, ¿no? Si a mí me interesa, vámonos podemos ir a la siguiente página, ¿no? Ahí vemos que también hay otros resúmenes de evaluación. Acá son preguntas respecto a la organización previa, preguntas respecto a la ejecución, ¿no? Ustedes van a observar que si ustedes dan clic en uno de los sectores, estos se congelan, ¿no? Y muestran solo lo que uno quiere, ¿no? ¿Correcto? Entonces ahí podemos ir a la siguiente también. Acá también observamos evaluación de puntos de encuentro después del simulacro, ¿no? ¿Qué más tenemos? Miren qué simpático cómo se ve aquí. Tiempo empleado en la ejecución, participación de los trabajadores, características de la evaluación, conducta observada de los trabajadores, ¿no? Muy bien, Jennifer, que solo 3 de las instituciones han cumplido el 98% con las instrucciones de defensa civil. Muy bien. Entonces de ahí se puede sacar, eso es lo que le dicen como le dicen el oro, ¿no? El oro de los datos, ¿no? Y se puede inferir muchas cosas, ¿no? Y finalmente un cuadro adicional. También podemos ver que en la inicial, ¿no? En la primera, es dinámico esto también, ¿no? Si yo selecciono, por ejemplo, el equipo preparado, ¿no? Miren, al seleccionar arriba el equipo preparado, solo se marca abajo los que realmente están preparados, las sedes que están preparadas, ¿no? ¿Cuál es el equipo por mejorar?
Selecciono ahí y equipo en proceso. Ahí está, ¿no? Miren qué dinámico es, ¿no? Y cómo disminuye el recuento. Eso es un dashboard, ¿no? Eso es un dashboard, que es dinámico. Seleccionas algo, se actualiza. Seleccionas algo, se actualiza. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces eso es lo que yo quería mostrar. No se olviden, entonces la próxima sesión va a ser taller práctico. ¿De acuerdo? Así que ya hoy día hemos terminado la teoría. Entonces la próxima clase con su Excel a la mano y van a descargar un dataset que yo les voy a compartir en el Zoom. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias a todos por su tiempo. Nos vemos la próxima sesión.